Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy vamos a hablar de una pelea de boxeo que sucedió el día de ayer y que estoy seguro que va a pasar a la historia como una de las peleas de boxeo más importantes en tiempos modernos. Y yo, sinceramente, no soy tan fan del boxeo como por ejemplo lo soy de las MMA. No es un mundo, no es un deporte en el que esté tan metido y en el que vea tantas noticias o en el que esté tan enterado de las cosas que suceden, pero digamos que sobre todo en los recientes años me ha gustado estar enterado y me ha gustado ver lo que son las peleas más grandes, lo que son las peleas de campeonato que más llaman la atención o los peleadores más populares. En ese sentido, digamos que no me he perdido ni una pelea de Tyson Fury desde años recientes, no me he perdido ni una pelea de Alexander Usyk, tampoco no me he perdido ni una pelea del Canelo, no me he perdido ni una pelea de estos dos peleadores, digamos, desde hace un par de años para acá. Y así con otros más peleadores, como pueden ser las peleas de Naoya Inoue, como pueden ser las peleas de Gervonta Davis, las de Terence Crawford. Digamos que me gusta seguir la trayectoria de los peleadores con más renombre. Y justamente el día de ayer, 22 de febrero, hoy lo estoy grabando a domingo, pero el día de ayer, sábado, en Arabia Saudí, sucedió la que ya es considerada por muchos expertos del boxeo como una de las mejores carteleras de la historia. Y es que toda la cartelera estelar, al menos lo que fueron las peleas principales, eran peleas de campeonato. Todas. Tampoco no es tan difícil hacer una cartelera de boxeo en donde tenga 5 o 6 peleas de campeonato, porque en el boxeo hay como 300,000 campeonatos. O sea, entre que hay 4 comisiones atléticas que cada una de ellas da cinturón, en el que hay como 20 divisiones en la que cada una hay 4 campeones, y encima si le añades ya los interinos, pues es que prácticamente puedes hacer una velada con campeones prácticamente todos los días y no se te acabarían nunca, porque es que hay infinitos campeones en el boxeo, y esa es una de las principales críticas. Pero a pesar de ello, la verdad es que la cartelera de ayer sí que fue bastante interesante. Y aunque hubo unas ciertas sorpresas, hubo, digamos, combates muy buenos, como por ejemplo el peleador chino Shang salió noqueado en el séptimo asalto por un gancho al hígado que le metieron muy bueno, no recuerdo el nombre de su rival, pero se va a colocar como un posible contendiente al título de Alexander Usyk porque es de peso pesado. También Shakur Stevenson noqueó a su rival. El detalle con esta pelea es que fue un reemplazo de corto aviso, así que pues también se puede decir que fue una pelea bastante desfavorecida para el rival. Hubo una de las peleas de campeonato que quedó en empate. También Sean Parker ganó por nocaut en el segundo asalto contra un rival que le sacaba como 40 libras de diferencia, pero también fue un reemplazo de última hora. Si no me equivoco, este reemplazo fue de 2 días de aviso. O sea que el rival llegó muy fuera de forma, llegó muy poco preparado, muy poco entrenado, y fue bastante normal o fue bastante sencillo el que saliese noqueado, ¿no? Pero lo gordo de la velada, lo gordo del evento de ayer fue la pelea estelar, que fue nada más y nada menos que la revancha entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol, la unificación de todos los campeonatos de todas las comisiones de boxeo en un solo combate del peso semicompleto. Si no me equivoco, son 175 libras. Este combate, como mencioné al inicio, era una revancha, y la primera pelea se llevó a cabo, si no me equivoco, en noviembre del año pasado o por ahí de octubre del año pasado, no recuerdo muy bien, y fue una pelea bastante cerrada. Realmente fue una pelea muy competitiva en la que ambos lo dieron todo, ambos salieron, digamos, a matar o a morir, aunque realmente esta pelea la considero que fue muchísimo más activa y que ambos se pusieron muy mal ambos. Es decir, en esta se hicieron mucho más daño. En la primera no sé si fue porque ambos tienen mucha resistencia o porque ambos se tenían un cierto respeto, un cierto miedo al poder de los dos, o porque fueron bastante estudiosos, digamos, uno del otro y respetaron una estrategia. Pero en esta segunda pelea ambos salieron mucho más lastimados y fue mucha más caótica. Realmente siento que en esta segunda pelea los golpes que conectaban uno al otro se hacían más daño, pero aún así ni uno de los dos salió noqueado y ni uno de los dos cayó en ningún momento. De hecho, en la primera pelea recuerdo que se iban muchísimo más al clinch, y en esta segunda muy pocas veces se quedaban en el abrazo, siempre iban hacia el frente y siempre atacaban. El detalle es que los dos tienen muy buen aguante, muy buena resistencia, los dos son peleadorazos, los dos han demostrado ser la élite del boxeo actualmente, y sin duda alguna ver combates que enfrenten a estos dos titanes o enfrenten a titanes de una misma división para unificar todos los cinturones en una sola persona es brutal, porque toda la narrativa,
todo el peso deportivo y toda la gloria que se puede conseguir en un combate de boxeo lo pones en juego, digamos, todo lo que tienes que apostar lo pones sobre la mesa y que en un solo combate se juegue todo, parece más bien como si fuese esto la final de la Champions o como si fuese la final de un oro olímpico o algo así. Realmente son los combates que más emocionan y en ese sentido el jeque árabe, si no me equivoco se llama Turki, algún apellido extraño, lo está haciendo muy bien, porque este jeque árabe se está como autoproclamando el nuevo mejor promotor de boxeo, simplemente por su afición y pues obviamente por la cantidad de dinero que tiene, ¿no? Si no, no se podría permitir hacer estas veladas tan grandes. Este combate, como os digo, realmente me resultó muy bueno. Si comparo el cómo sucedió la primer pelea, que también la vi en vivo, y el cómo sucedió esta, la primera gran diferencia que noto es que en esta se nota que ya se conocían los dos. Se nota que ambos ya tenían una intención diferente. En la primera, realmente, aunque los dos eran campeones, yo creo que los dos se sentían como que iban a conseguir el campeonato por primera vez. Porque si bien Artur Beterbiev ya tenía 3 cinturones y Dimitri Bivol tenía el otro que le hacía falta, el tema de unificarlos por primera vez era algo que ni uno de los dos lo había hecho y cualquiera de esos dos que ganara el combate lo iba a hacer por primera vez. Era poner tu nombre en los libros de historia y esa perspectiva te da una mentalidad distinta a la hora de la pelea. Yo siento que por eso mismo la pelea fue un poquito más reservada. No digo que fue aburrida y no digo que fue lenta y no digo que fue mala. Realmente fue un combatazo. Pero sí se nota muchísimo, sobre todo comparándolo con esta segunda, que ambos se tenían mucho respeto. Ambos se tenían un cierto miedo por el poder o por, digamos, las herramientas que tenían ambos rivales. Y siento que Artur Beterbiev lo hizo muchísimo mejor en la primera pelea que comparado en esta segunda pelea. Y siento que Dimitri Bivol quedó un poco corto en esta primer pelea, pero en esta segunda se vino muy arriba. Realmente sacó la casta que necesitaba sacar, sacó la experiencia que necesitaba sacar, sacó ese estilo soviético que le caracteriza y es por eso que logró sobreponerse a su rival. En la primera pelea, el gran atractivo y digamos que lo que más llamaba la atención es que los dos peleadores estaban invictos. Jamás habían perdido ni un combate. Artur Beterbiev llamaba aún más la atención porque todas sus peleas, los 20 combates que tenía en ese entonces, los había finalizado por nocaut. Los 20 combates habían sido por nocaut, ya sea en el primer asalto o ya sea en los últimos segundos del 12avo, pero todas sus peleas acabaron antes de la decisión. Y eso es un récord que no todas las personas pueden presumir de tener, ni siquiera a lo largo de la historia. Muy pocos boxeadores han llegado a tener un 100% de finalizaciones y pues estamos hablando de peleas de campeonato. Tampoco no es como que Artur Beterbiev fuese un don nadie que apenas está escalando. Ambos peleadores se caracterizan por haber tenido un récord amateur bastante amplio, lo suficiente como para llegar a las grandes peleas en lo profesional con muy poco tiempo o con muy poco recorrido en el profesional. ¿Por qué? Porque ya llevan más de 200 o más de 300 peleas incluso en el amateur. Entonces, alguien que ya tiene esa experiencia pasa directamente a las peleas de campeonato. Ni siquiera se tiene que hacer más de 10 peleas con boxeadores profesionales porque ya a la novena o a la décima ya llamaste lo suficiente la atención, ya derrotaste a los suficientes contendientes y ya te posicionaste en el top 5 de los rankings de cada una de las promociones. Así que es muy fácil o es relativamente sencillo, ya que has tenido una carrera deportiva amateur muy amplia, llegar a las peleas de campeonato en la fase profesional, digamos. Y por su parte, Dimitri Bivol, digamos que había pasado un poco desapercibido, lo tenían un poco como el costal, lo tenían un poco como ese bulto que lo mandan a como carne de cañón a las peleas importantes para que pierda y para que, digamos, se implique una pelea difícil, pero que tampoco sea demasiado difícil para su rival. Y poco a poco él fue demostrando, poco a poco él fue callando bocas, poco a poco fue poniendo sobre la mesa sus habilidades, su control, su distancia, su estilo soviético, que es un estilo que al día de hoy muy pocas veces se ve ya en el boxeo. Una, porque ya no existe la Unión Soviética, y dos, porque realmente el estilo soviético funciona cuando eres muy bueno. Creo que cuando eres un peleador promedio, que no, digamos, no tienes unas habilidades que sobresalen del resto, te topas con un fajador y te acaba encontrando el golpe que necesita para noquearte. Te encuentras con un esquivador y prácticamente se vuelve imposible que lo puedas golpear.
te topas con alguien que tiene un mismo estilo de tú, de manejar la distancia, utilizar el jab, utilizar esos golpes y esos saltos para potenciar la fuerza a la hora de dar el salto hacia adelante, es que se van a cancelar y se van a anular completamente, van a mantener la distancia o se van a noquear al instante uno el otro. Entonces es muy difícil ver a un boxeador con estilo soviético. Y de hecho, últimamente hemos estado viendo bastantes ucranianos con ese estilo. Aunque Ucrania ya tiene muchísimo tiempo que no es parte de la Unión Soviética, se quedó ese estilo en Ucrania y prácticamente todos los boxeadores del día de hoy ucranianos tienen ese estilo, que es Vasily Lomachenko, Alexander Usyk, etcétera, etcétera. Y el propio Dmitry Bivol, que no es del todo ruso, si no me equivoco, es de ascendencia uzbeca y además tiene familia coreana y tiene familia serbia, es decir, está ahí un poco en combinaciones de inmigrantes. Sí que se ha, digamos, rodeado de toda esa escuela o de toda esa cultura de boxeo y se nota bastante el estilo. De hecho, se puede decir que ambos son rusos, pero que ni uno de los dos lo es al mismo tiempo. Uno es un dagestaní que tuvo que emigrar muy corto en su edad e irse a Canadá, y por eso es que representa ambos países, y además es un poco musulmán, entonces se nota la diferencia comparándolo con Dmitry Bivol, que si bien no es como el peleador promedio más ruso que se pueda ver, porque tiene esos rasgos coreanos de parte de su madre y además es uzbeco, también representa ese estilo soviético que tantas victorias le ha dado a Rusia y pues a la Unión Soviética a lo largo de la historia. Entonces es como un choque de titanes del mismo estilo, pero que al mismo tiempo cada uno tiene sus diferencias y cada uno tiene su perfil. Entonces es una pelea muy interesante. Dmitry Bivol pasó a la fama y digamos dio el salto grande al momento de derrotar a nada más y nada menos que al Canelo Álvarez. Que el Canelo Álvarez se sintió muy chingón para poder subir de categoría a una categoría que es todavía muy superior de lo que él por sus dimensiones y por su tamaño estaría acostumbrado. Ya había derrotado una vez a un ruso campeón de las 175 libras, es decir, del campeonato de peso semicompleto, y por eso él como que se sintió en la confianza de volver a hacerlo, pero cuando le pusieron a Dmitry Bivol le puso un parón completo. Es la segunda derrota de Canelo Álvarez en toda su carrera y la primera había sido contra Floyd Mayweather hace muchísimos años. O sea, se puede decir que en los últimos 10 años solamente ha perdido el Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol. Así de grande es Dmitry. Y además, inmediatamente después de esa pelea, peleó contra otro boxeador mexicano que también actualmente es campeón del peso semicompleto. Algún campeonato interino ha de tener, no estoy muy seguro de qué campeón es, pero se llama Gilberto el Zurdo Ramírez. Ese boxeador es muy bueno y Dmitry Bivol también le pasó por encima. Es a partir de ahí que Dmitry Bivol empieza a ganar su nombre, empieza a posicionarse, digamos, como entre los mejores de la división, y es a partir de ahí que se gana la oportunidad de combatir contra Artur Beterbiev, en un duelo, como dije, de dos peleadores invictos, y si bien uno de ellos no tenía el 100% de knockouts, también se sabía que tenía un gran poder de knockout, y el otro sí que tenía el 100% de finalizaciones. Es decir, es un duelo de titanes completo, y además también había un gran factor, y es la edad. Artur Beterbiev tiene 40 años, si no me equivoco ya creo que al día de hoy tiene 41, mientras que Dmitry Bivol ha de tener unos 32, 34 años, no estoy muy seguro, pero sin duda alguna es una gran diferencia, sobre todo en el momento de sus carreras. Uno apenas está en su prime, uno todavía tiene muchísima rienda por dar, y el otro se puede decir que ya está a las puertas del retiro. El otro se puede decir que aunque está a un gran nivel y aunque tiene un gran poder y aunque es campeón todavía, o lo era hasta hace relativamente poco en este combate, ya está a las puertas del retiro, porque estoy seguro que se va a hacer otras 2-3 peleas más que le generen un gran ingreso, un gran atractivo y que le den la oportunidad de quizá de volverse a poner como campeón y se va a retirar, porque es que ya con 40 años lo has hecho todo en el deporte. Ya con 40 años acumulas tanto castigo, acumulas tanta experiencia, acumulas tantas vivencias, tantos combates, tantos rivales, que ya nada te satisface, ya lo has dado todo, ya lo hiciste todo lo que tenías que hacer. Digamos que todo lo que conseguiste, toda la felicidad que conseguiste con esos logros, ya la obtuviste. Llega un punto en tu carrera en donde o te conviertes en ese veterano a vencer, o directamente te retiras para que no te venzan otros jóvenes o otras promesas nuevas, ¿no? Y Artur Beterbiev, después de este combate principalmente, se siente en esa sensación, o al menos es como se percibe. Y es que Dmitry Bivol sacó la casta en este combate y logró imponerse a Artur Beterbiev. En el primer combate, Artur sacó su experiencia y logró imponerse a Dmitry Bivol, quitándole el invicto.
Pero ahora es Dimitri Bivol el que consigue la venganza y le quita el invicto a Artur Beterbiev. O sea, es de estas peleas, son de estos peleadores que son tan buenos. Los dos se encuentran tan alto en el nivel competitivo. Y los dos estamos tan seguros de decir que son los dos mejores boxeadores de esa división hoy en día en todo el mundo. Que literal, eso era lo más probable que sucediera. Que uno se fuese a la decisión y le ganara, y en la segunda pelea ganase el otro también por decisión. Era lo más probable que sucediera y fue lo que acabó pasando. Como digo, en la primera pelea había una mentalidad distinta. Estaba ese hambre o esa ambición de querer ser el primer boxeador que unificó los cinturones de peso semicompleto. Y ese, digamos, paso para la historia o ese legado ya quedó escrito para Artur Beterbiev. Artur Beterbiev jamás le van a poder quitar ese reconocimiento, esa gloria de haber sido el primer campeón unificado del peso semicompleto va a ser para él. Sin embargo, ahora en la revancha la mentalidad es distinta, porque uno ya lo consiguió y el otro puede todavía conseguirlo. Y eso yo creo que es lo que más influyó. Dimitri Bivol, con su juventud, con su hambre, con esas ganas de venganza y sobre todo de quitarse la espina de que quizá le pudieron haber robado la primer pelea, de que quizá no hizo lo suficiente, de que quizá no entrenó todo lo que debía haber entrenado, lo hizo en este combate. Todos los errores que cometió en el primer combate los solucionó en el segundo. Y aunque los dos salieron muy distintos, aunque los dos salieron a golpearse de verdad, ya digamos sin respeto o sin tener un cierto miedo por uno o el otro, como digo, ya se conocían, ya se habían enfrentado, ya tenían la experiencia de vivir dos asaltos arriba del ring ambos. Entonces es una mentalidad diferente. El combate sin duda alguna se desenvolvió de manera distinta y desde el inicio se notó. Al inicio, Dimitri Bivol, digamos que inició muy fuerte, como siempre, el boxeador joven siempre tiene energía al inicio, es como siempre te tienes que cuidar de la energía del primer round, porque un golpe loco te puede mandar a dormir y acabarse la pelea al instante, o sea, en cuestión de segundos se te puede ir toda la estrategia, pero ya una vez empiezas a agarrar el ritmo de los rounds, el combate cambia, es decir, una cosa es que te conecten un volado loco al primer minuto de la pelea y otra cosa es ya llevar 9 minutos de combate, pasar al cuarto asalto, empezar a notar el sudor, empezar a notar el cansancio y empezar a notar el castigo. Y ahí en los primeros asaltos, si no me equivoco, del 3 al 6, o sea, 3, 4, 5 y 6, 4 asaltos seguidos, los ganó Beterbiev. ¿Por qué? Porque fue mucho más agresivo. Realmente se le notaba que estaba yendo hacia el frente, hacía retroceder a Bivol. Bivol es un peleador que necesita tomar su distancia para poder imponer su estilo, ya que el estilo soviético es caracterizado por esa distancia larga que tienen, por ese control con el jab y con esos saltos, con ese juego de pies que tanto les caracteriza. Pero Dimitri Bivol, a partir del séptimo asalto, comenzó a ser él el que imponía la presión y la imponía contraatacando. Al aprovechar que Artur Beterbiev se le ponía encima prácticamente buscando atacarlo de manera desesperada, Dimitri Bivol comenzó a contraatacar y le hizo mucho daño. Ambos peleadores se notaba que cada que lograban conectar, lograban lastimar a su rival. Y aunque ni uno de los dos se fue a la lona y ni uno de los dos salió noqueado, realmente se puede decir que ambos salieron mucho más lastimados que en el primer combate. Dimitri Bivol terminó con una cortada aquí que fue producto del último asalto y Artur Beterbiev salió todo moreteado de la cara. Tú lo veías en la esquina del 11º asalto y se le notaba toda la cara roja precisamente por tanto jab, por tanto golpe, por tanto contraataque que se estaba comiendo de manera limpia, ¿no? Le estaban entrando los golpes muy directos. Y es por ese ímpetu o por esa intención que quería Beterbiev de ir hacia adelante y de imponer su presión encima de Bivol, pero Bivol tampoco no se desesperó o tampoco no se vino abajo o tampoco no se limitó a quedarse cubierto en una esquina. Se seguía moviendo, seguía recorriendo alrededor del ring y aprovechaba para contraatacar. Eso yo creo que fue lo que más marcó la diferencia. Como digo, esta pelea fue mucho más divertida, fue mucho más emocionante, fue mucho más tensa. Realmente parecía que ambos cualquier momento se podían lastimar y podían incluso llegar a tumbarse o hacerse un knockdown, pero ni uno de los dos lo hizo. Y eso es lo que más emociona de una pelea, que sabes que los dos tienen el poder de mandarse a la lona uno al otro, pero
por cuestiones de estrategia o por cuestiones de técnica o por lo muy buenos que son y por la buena mandíbula que tienen ambos, no acabó sucediendo, pero aún así la emoción, la incertidumbre, digamos, esa duda de si va a llegar a pasar, ahí está y te mantiene al filo del asiento, te mantiene pegado a la pantalla. Los dos asaltos a mí se me pasaron como si nada, realmente fue una pelea muy emocionante. Los dos lo dieron todo, los dos pasaron a la historia como un nuevo combate que enfrentaron a dos titanes en su prime, en su mejor momento, y ahora Dimitri Bivol es quien consigue la venganza, es quien consigue la unificación de los títulos, y así como lograste ganar 4 títulos de putazo, así te los quitaron. Eso es lo que más duele de este tipo de peleas, ¿no? Que lo apuestas todo. Toda la gloria, todos los títulos, todos los reconocimientos se ponen sobre la mesa y quien sea que salga ganador se lo va a llevar todo. Y así resultó ser este combate. Lo bueno es que prácticamente es una garantía que va a haber trilogía, porque al haberle quitado el invicto Artur Beterbiev a Dimitri Bivol y ahora en esta segunda pelea Dimitri Bivol haberle quitado el invicto a Artur Beterbiev, es que están empatados y los dos se encuentran en la misma posición. Uno le quitó el invicto al otro y ahora el otro le quitó el invicto al uno. O sea, no se puede, digamos, justificar una trilogía de mejor manera. Ha habido trilogías que han tenido menos sentido que esta. Literal, yo creo que es hasta obligatorio que se vuelvan a pelear para que definan de verdad sí o sí ahora quién es el mejor. Porque por un lado, como digo, tenemos la parte de la experiencia, la parte del poder, esos casi 20 knockouts, ese casi 100% de knockout, de efectividad de knockout en todas tus peleas, casi 100% de finalización, porque ya hay una decisión que se fue, y de hecho la segunda pues ya ahora es una derrota que también fue por decisión. Y por el otro lado tenemos a Dimitri Bivol, que consiguió su venganza, que se mantiene joven, que se mantiene en su prime, pero que como uno ya le ganó al otro y viceversa, pues realmente no puedes decir que uno de los dos sea mejor que el otro, porque se encuentran empatados. Entonces, no sé, creo que es la historia perfecta para poder llevar una trilogía en esta división, para poder llevar una trilogía a cabo con estos dos señores y con estos dos grandes nombres del boxeo. Y creo que va a ser una de las mejores trilogías de la historia del boxeo, porque aparte de que no hay muchas, y obviamente sí que hay un montón de trilogías históricas de peleadores que lo han dado todo en la primera, lo han dado todo en la segunda y lo volvieron a dar todo en la tercera, tanto incluso que hay trilogías que han pasado a volverse cuatrologías o quinteologías incluso. O sea, hay peleadores que tienen muy buena química, hay peleadores que te entregan combatazos y te da igual si ya perdieron 3 veces seguidas, te da igual si ya uno le ganó 3 veces al otro, te da igual si se noquearon mutuamente, te da igual porque lo único que quieres es volver a verlos. Y en ese sentido creo que tanto Artur Beterbiev como Dimitri Bivol dan esa chispa, dan esa química. Los dos al ser de pocas palabras, los dos al ser reservados, los dos al hablar muy mal el inglés o al hablarlo de manera limitada, dan esa sensación como de ser rusos súper enfocados, súper disciplinados, súper obsesionados con el boxeo, que solamente entrenan y ya no hacen nada más en la vida. De hecho, había un poco de duda sobre Dimitri Bivol, porque Dimitri Bivol siempre tiene muchísima polémica a su alrededor, ya sea por lo que sucedió con su ex esposa, ya sea por haberle ganado a Canelo, ya sea por sus declaraciones, ya sea por alguna cosa que otra, se le notaba como que estaba un poco menos enfocado, como que tenía más problemas a su alrededor. También Artur Beterbiev no es como que sea una palomita inocente, también tiene sus polémicas. Por ejemplo, se dice que es amigo del dictador que actualmente gobierna Chechenia, que pues es una persona súper peligrosa y que es considerado un criminal de guerra por muchos países internacionalmente hablando. Entonces, tener ese tipo de amistades no te da buena imagen, pero bueno, se puede decir que ambos están muy fuera de tantas polémicas, muy fuera de lo que se suele ver en los boxeadores, que son desparraderos, que tienen un montón de dinero y ya no se enfocan en el entrenamiento, que ya llega a un punto en donde como lo has conseguido todo, ya no te esfuerzas en mantenerlo, como ya ese hambre se te fue, como ya conseguiste ese gran objetivo que querías alcanzar, pues directamente ya pasas a otra cosa, ya empiezas a disfrutar de tus frutos, empiezas a cosechar todo lo que cultivaste, y mantener el estatus llega a un punto en donde es lo más difícil, no conseguirlo, mantenerse en el tiempo. Y por eso es muy raro que ya veamos campeones que sean capaces de defender 9, 10, 15 veces sus cinturones como lo hacían los boxeadores antiguamente, porque es muy difícil mantenerse en el tiempo, es muy difícil mantener esa mentalidad,
la mentalidad de un ganador, la mentalidad de un campeón, la mentalidad de ser el número uno. Porque para ser el número uno tienes que empujar el límite todo el tiempo, tienes que estar cerca del límite y vivir ahí todo el tiempo que quieras estar al máximo, todo el tiempo que quieras ser considerado el número uno. En el momento en el que te descuides y empieces a bajar un poco, va a llegar alguien y va a romper tu límite, va a superarte, va a llegar y te va a vencer. Entonces vas a pensar que no has sido lo suficientemente bueno, que a lo mejor tuviste suerte, que a lo mejor el campeón contra el que te enfrentaste también ya era un peleador viejo y tú eras joven, y ahora que tú eres el veterano va a llegar alguien a ganarte. O sea, ya se desploma todo. Pero en el momento en el que un campeón logra coronarse como campeón y se mantiene en el tiempo, sabes que lo está haciendo bien, sabes que está teniendo una gran dedicación, sabes que lo suyo de verdad, su pasión, su vocación para lo que ha nacido es para ser campeón. Y yo creo que eso es lo más difícil. Y una vez que se concluya esta trilogía, averiguaremos de verdad quién de los dos es mejor, si Artur Beterbiev o Dimitri Bivol. Yo la verdad me alegro muchísimo por Dimitri Bivol. Siento que si bien no fue la primera un robo, porque mucha gente decía, no, se la robaron, debió haber ganado Dimitri Bivol. Tanto así que previo a este combate, previo a esta revancha, Dimitri Bivol era favorito a pesar de haber perdido la primera vez. O sea, imagínense, Artur Beterbiev le ganó en la primera y ni siquiera era el favorito por ya haberle ganado una vez. Tanto era la mentalidad que Dimitri Bivol le habían robado o que podía llegar a hacer las cosas mucho mejor que en la primera, y acabó sucediendo. Es que realmente cuando tienes un boxeador de élite que tiene 34 años y tienes un boxeador de élite que tiene más de 40, es un factor muy grande a considerar. Por mucho que los dos se encuentren en el mejor momento de su carrera y por mucho que los dos se encuentren en su peak, en su prime, en su máximo momento deportivo, creo que la edad es un gran factor a considerar. Y si no, pongamos ejemplos, por ejemplo, en las MMA, como cuando John Jones se enfrentó a Daniel Cormier. Los dos estaban en su prime, los dos eran los mejores pesos semicompletos de ese momento, los dos probablemente eran los dos mejores peleadores de la UFC en ese momento. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Obviamente, aparte de que John Jones le sacaba como una cabeza y como 20 centímetros de alcance, que uno tenía 28 años y el otro tenía 36. Esa era la gran diferencia. No porque digamos que Daniel Cormier se quedara corto y que siempre ha sido un segundón y que ha perdido toda su vida. No, yo creo que la mentalidad de Daniel Cormier en ese entonces era sí o vencer a John Jones, y lo que más le sacó factura fue la edad, porque a pesar de que uno de los dos ya tiene más años en el deporte que el otro, no se puede decir que ni uno de los dos era más experimentado, porque si bien uno entró muy joven, el otro entró muy tarde. Entonces, para cuando ambos se llegaron a enfrentar, llevaban el mismo tiempo en el mismo deporte. No se puede decir que Daniel Cormier tenía más experiencia que John Jones, porque John Jones se hizo campeón con 23 años y para ese entonces ya llevaba 8 defensas de título. O sea, era una locura. Y con esto también más o menos se puede reflejar o más o menos se puede aplicar a Artur Beterbiev y a Dimitri Bivol. Aunque Artur Beterbiev ya supere los 40 años, ambos tienen la misma experiencia. Dimitri Bivol también ha peleado más de 20 combates profesionales y más de 250 combates amateur. Y si bien está ese famoso combate de Artur Beterbiev contra Alexander Usyk en las Olimpiadas, yo creo que fueron por ahí de Londres del 2012, o si no de Beijing del 2008, o si no incluso del 2004, la verdad es que no sé de dónde fue ese combate, pero la experiencia estaba del lado de ambos. La única diferencia era la estamina, era el aguante, era ese cardio que muchas veces la juventud te lo puede llegar a dar. Y Dimitri Bivol, aparte de ser joven y aparte de tener ese hambre, pues tenía ese componente de querer conseguir su venganza, que es como una de las motivaciones más intrínsecas del ser humano, como toda la historia nos lo ha demostrado. O sea, por mucho que intentemos negarlo y por mucho que intentemos ver el lado de la bondad, por mucho que intentamos ver el lado del perdón, por mucho que intentemos decir que no tenemos enemigos, que todos deberíamos amarnos, el ser humano es violento por naturaleza, el ser humano es codicioso, el ser humano es egoísta, y ese sentimiento de querer vengar, de querer cobrar lo que no hiciste, de querer hacer pagar por lo que te hicieron, va a ser una motivación que te va a llevar muy lejos. Y Dimitri Bivol lo explotó al máximo. Me alegro mucho por él. Me alegro de que se hayan empatado porque nos garantiza casi al 100% que va a haber trilogía.
Y me alegro mucho porque Dimitri Bivol, como digo, al inicio era un costal, o sea, era un bulto. Prácticamente nadie le conocía y nadie le consideraba como alguien relevante. Fue haciéndose su nombre poco a poco hasta que se ganó la oportunidad de pelear contra el Canelo y demostró por qué es uno de los mejores peleadores del mundo. Se impuso ante uno de los mejores campeones que ha tenido México y que ha tenido el boxeo en general en los últimos años. Realmente Canelo, aunque tenga mucho hate y aunque tenga muchos retractores y aunque pues sí que está ya muy fuera de forma, ya no ha noqueado en los últimos 6 combates que ha tenido, realmente se puede decir que Canelo es uno de los grandes del boxeo, incluso al día de hoy, y no hay que olvidar que Dimitri Bivol le pasó por encima. O sea, no es que le haya noqueado en el primer asalto con un golpe de suerte, no es que le haya costado llevarle la decisión y fue una decisión dividida, no. Le ganó por decisión unánime y todo el mundo ya a partir del 10º, del 11º asalto sabía que si Canelo no noqueaba, iba a perder la pelea. O sea, tanto fue el dominio de Dimitri Bivol que literal todo el mundo sabía que si Canelo no noqueaba esa pelea la iba a perder y acabó perdiéndola. A nadie le sorprendió porque es que Dimitri Bivol se vio muy bien y es como el gran choque de estilos. El estilo fajador mexicano contra el estilo soviético en el que busca la distancia, tienes un buen juego de pies, utilizas el jab, utilizas los golpes largos y realmente Canelo se vio muy corto en esa diferencia de peso. Aunque estaba en 175 libras, la distancia, el alcance, la altura, ese juego de pies que maneja Dimitri Bivol le sacaron muchísima diferencia y pues realmente cuando estamos hablando de enfrentar al mejor contra el mejor, son muy pocas las cosas que hacen la gran diferencia, ¿no? Son pequeños detalles lo que acaba reflejando un gran abismo entre los dos peleadores. Y en este caso a lo mejor fueron pocos centímetros, a lo mejor fueron ese pocos centímetros de altura que le saca y esos pocos centímetros de alcance, pero eso fue suficiente para evitar que Canelo se llevase esa victoria. Y aunque ya lo había conseguido una vez contra Kovalev, se llamaba, no recuerdo el nombre, pero el apellido se llamaba Kolaev, otro campeón ruso de las 175 libras, no lo pudo conseguir contra Bivol y ahora Bivol demuestra por qué no lo pudo hacer Canelo, porque es uno de los mejores 175 libras de la historia y uno de los mejores boxeadores al día de hoy. Sin duda alguna esto va a catapultar aún más su fama, aún más su carrera, aún más su prestigio y veremos a ver quién es el que sale ganador en esta trilogía de tan alta expectativa que se está generando. Porque sin duda alguna estos dos peleadores tienen una gran química, o sea, no son peleadores muy activos socialmente, no son peleadores que llamen la atención, que tengan un gran carisma, pero los dos siendo callados, siendo reservados, siendo de pocas palabras, siendo fríos, siendo introvertidos, los pones uno delante del otro, mirándose fijamente durante 5 minutos y sabes que hay tensión, sabes que hay ganas de arrancarse la cabeza, o sea, sabes que en el fondo, aunque no estén expresando nada, tienen un montón de emociones mezcladas entre ellos y un montón de resentimientos entre que se respetan y entre que se odian, entre que se admiran deportivamente hablando y en el que se desprecian por lo que implican ser rivales en ese sentido y pues digamos que son las peleas perfectas, no hay una narrativa que más te haga vender una pelea que este tipo de combates y yo la verdad estoy muy emocionado con el boxeo de hoy en día. El boxeo tuvo una parte oscura, tuvo una época en donde las peleas más emocionantes costaba mucho hacerlas. Y gracias un poco al promotor turqui, al promotor, al jeque árabe, pues están logrando conseguir esos grandes combates que no se habían podido conseguir en muchos años o que habían tardado muchos años en conseguirse y ya los peleadores llegaban muy fuera de forma o ya la pelea no tenía el mismo atractivo que tenía cuando se estaba hablando de hacerla. Es decir, el boxeo está cambiando para bien y sin duda alguna yo voy a seguir siendo un gran espectador del boxeo y aunque no esté tan metido en el boxeo como para saberme el nombre de todos los peleadores, de todas las categorías, de cada cinturón, de cada promotora de boxeo, pues la verdad es muy difícil. Sí que voy a seguir viendo estos grandes combates, estas grandes carteleras que se anuncian de unificación de títulos, campeón contra campeón, 5 campeones seguidos, o sea, 5 peleas de campeonato seguidas. Son una locura realmente y este tipo de combates emocionan, este tipo de combates reviven el boxeo, lo revitalizan, le dan un nuevo aire, le dan una nueva energía, atraen a nuevos fans y así como los fans envejecen con el boxeo, nuevos fans se incorporan y se crea una nueva comunidad que constantemente va evolucionando, constantemente va cambiando
y pues digamos que se crean nuevas narrativas, salen nuevos peleadores, salen nuevas promesas y el deporte avanza, que es lo que necesita, ¿no? Avanzar, progresar, seguir siendo boxeo, pero de manera diferente, que sean las nuevas generaciones las que hagan el nuevo atractivo. Y bueno, para no alargar más este video, hasta aquí dejo la conclusión de este combate. Nada más quería comentar un poco mis impresiones de este combate y acabé hablando media hora sobre boxeo, pero bueno, muchísimas gracias como siempre por ver todos mis videos. Muchísimas gracias por el apoyo, un like, un comentario, se agradece muchísimo y ya saben que estaré ahí para leerlos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!